producción cinematográfica es el proceso de creación y rodaje de una película. Está formado por diversas etapas estructuradas gracias a un guión y en las que intervienen distintos especialistas. Comprende desde el desarrollo, preproducción, producción y postproducción hasta su distribución. Realizar una película puede tardar meses o incluso años. Todo dependerá de la complejidad de la producción. Para trabajar en una producción cinematográfica hay que tener una formación especializada en comunicación audiovisual, fotografía, cine, interpretación, diseño y en algunas otras disciplinas que aporten el proceso. El productor de cine o productor cinematográfico es el responsable de los aspectos organizativos y técnicos necesarios para la realización de una película, complementando la actividad creativa del director. Dentro de sus funciones se encuentra la de seleccionar el guión o guionista, un director que pueda realizarlo, un director de fotografía, jefe de producción, un montador, etc., debiendo por ello tener un amplio conocimiento de estos oficios. Además de seleccionar a los principales responsables de la obra, deberá buscar el financiamiento de la misma y conseguir su comercialización. Por ello, el cine es un arte, una industria y sobre todo es también un medio de comunicación de gran influencia en la sociedad. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Outside. Yo soy Laila Montes y es para mí un placer recibirlos en este nuestro episodio número 20. El día de hoy nos acompaña Juan Manuel González, cineasta, fotógrafo, académico, promotor de la producción audiovisual y director fundador del Festival Internacional de Cine de Monterrey. Juan Manuel ha tenido participación como cineasta en festivales, presentando sus distintos proyectos en lugares como Venecia, Edimburgo y Morelia. Como fotógrafo ha participado en diversas bienales nacionales, así como en exhibiciones grupales e individuales. Fue miembro del comité de selección de los premios Fénix y dirigió el taller de creación cinematográfica Voladero, que por 13 años fue un motor de la producción cinematográfica en Monterrey. Actualmente forma parte del comité editorial de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, es profesor de la Universidad de Monterrey y director del Departamento de Cine y Comunicación en la misma universidad, misma en la que fue director fundador del programa de producción cinematográfica digital. Hola Juan Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Laila, muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido a esta nuestra casa, que es tu casa cuando gustes visitarnos. Muchas gracias. Sé que, nos da mucho gusto recibir a una gran personalidad como tú y para mí personalmente es un gran honor entrevistarte el día de hoy y sé que muchas personas están interesadas en tu trabajo, a lo mejor algunos todavía no te conocen, pero espero que este espacio que compartimos el día de hoy pueda abrir más puertas y podamos llegar a más cineastas, a más productores y a más soñadores. Muchas gracias, gracias. Pues muy bien, para comenzar, te platicaba antes de comenzar a grabar que tuve oportunidad de ver tu currículum. Sé que por ahí de los 90 comenzaste más o menos tus proyectos audiovisuales, que eres licenciado en Ciencias de la Comunicación, si no me equivoco, también tienes un doctorado en Humanidades, ¿es así? Sí. Y pues también quería que comenzaras a platicarnos cómo es que tuviste ese acercamiento a la cinematografía, cómo ha sido el proceso que has tenido desde tus estudios a la actualidad. Pues mira, yo creo que el cine para mí siempre fue una herramienta que tenía como dos vertientes, ¿no? Por un lado era el registro de la realidad o de la ficción que tú quisieras crear ante la cámara y en segunda instancia era una oportunidad de compartir con los demás aquello que tú u otra persona había creado para el cine, ¿no? Entonces, desde muy pequeño yo creo que la culpa la tiene mi papá, que un día llegó a la casa con una cámara de Super 8 de película, ¿no? En aquel entonces todavía no existían las cámaras de video caseras y con un proyector, ¿no? Y con algunas películas que podíamos ver en casa, ¿no? Y entonces se volvió una actividad familiar el filmar los cumpleaños, las graduaciones, las vacaciones, ¿no? Y luego reunirnos todos a verlas. Para mí fue como algo que inmediatamente cautivó mi atención. A mí me interesaban mucho desde antes las artes escénicas, el teatro me gustaba mucho desde muy pequeño. Y para los 10, 11 años ya tenía yo mi maquinita de editar y estaba yo cortando las películas de la familia, etcétera, hasta que yo empecé a hacer mis propios pequeños cortos de las cosas que me llamaban la atención, ¿no? De ciencia ficción y demás en ese momento. Entonces digamos que fue una edad muy, muy temprana que a mí me
me interesó el cine y yo seguí muy cercano al cine y al teatro toda mi adolescencia hasta que tomé la decisión de estudiar comunicación. En ese momento no había en Monterrey la oportunidad de estudiar lenguajes audiovisuales o cine, había la oportunidad de estudiar comunicación, ¿no? Y en la UDEM era donde en ese momento estaba mucho más enfocada hacia los medios. Entonces, para mí fue como una decisión muy sencilla. Yo escogí estudiar en la Universidad de Monterrey y al terminar fui a hacer una maestría en cine. Ya tuve la oportunidad de obtener una beca y con esa beca me fui fuera de México a estudiar cinematografía. Entonces, ya al regresar a Monterrey es cuando me topo con que es como un poco un desierto cinematográfico, ¿no? No había cómo hacer cosas. Había habido una época de producción en los años 80, todo eso estaba guardado en closets y en sótanos y en bodegas, ¿no? Y empezar de nuevo, ¿no? Entonces fue cuando en ese momento decidimos abrir el taller de creación cinematográfica de Voladero y a partir de ahí, bueno, pues ya empieza otra etapa en el cine para mí, ¿no? Claro, pues en mi caso también comparto esa experiencia de que mi papá, que es productor, mi mamá comunicóloga, me compartieron pues esos conocimientos y desde chiquita como que empecé a agarrar ese rumbo. Y pues también ahorita que comentas eso de que te tocó regresar a Monterrey y lo dices como un desierto, cuéntame, ¿cuáles fueron algunos de los mayores retos por los que tuviste que atravesar siendo productor y cinematógrafo? Pues mira, yo creo que el primer reto es que había muy poco equipo y había muy poco personal técnico, había muy pocas personas que estuvieran en el ámbito cinematográfico, realmente éramos contados. Había en ese momento como 2 equipos de filmación en la ciudad y era solamente porque una gran casa productora de publicidad se había fundado en Monterrey, había quebrado, se había vendido el equipo y ese equipo se distribuyó en 2 proveedores, ¿no? Entonces tú podías rentar una cámara de 16 milímetros o de 35 milímetros, luces y demás, pero eran como las únicas opciones, ¿no? Y si estaba ocupado en publicidad o estaba ocupado en otras cosas, pues no podías tú disponer de ese equipo, ¿no? Era caro, era difícil, ¿no? Y además, o sea, en Monterrey hay que pensar que no había dónde revelar la película, no había dónde hacer exhibiciones para pruebas de la película, todo se tenía que mandar a hacer fuera de la Ciudad de México o a Dallas, en Texas. Entonces era mucho más complicado, ¿no? Entonces mi interés en ese momento era decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que en Monterrey suceda? Es decir, que en Monterrey se produzca cine desde el mismo, pues de la misma ciudad, ¿no? Y fue cuando se fundó el taller de creación cinematográfica en Voladero Espacio Cultural, que era un espacio que Jesús Mario Lozano y yo fundamos en el Barrio Antiguo. Jesús Mario aquí en la facultad, bueno, seguramente es recordado porque fue subdirector de posgrado y fue profesor mucho tiempo. Y aquí justo en el que antes era el estudio, acá hicimos, pues filmamos su ópera prima, así, que fue la que nos llevó al Festival de Venecia. Pero para ese momento ya Voladero tenía ya digamos, un ímpetu, ¿no? Que ya había, pues, no sé, en ese momento seríamos unas 40 personas que estábamos continuamente buscando hacer proyectos audiovisuales, siempre partiendo desde la idea de que lo que importa es lo que vas a contar y no importa si tienes 1,000 pesos o 500,000 pesos, ¿no? Y entonces era como la idea detrás de Voladero, el pulir las historias y luego entre todos filmarlas. Claro, pues ahora que mencionas el Voladero, hace poquito tuve oportunidad de ver una entrevista que hiciste con el Seida, entonces ahí descubrí que por ahí de 1997 fue cuando esto del Voladero empieza a darse junto con otras personas y tú creándolo. Cuéntanos cómo se da esa transición del Voladero al FIC de Monterrey, porque según entiendo, por ahí del 2005 es cuando ya se establece. Sabes que son 2 cosas diferentes. Voladero Espacio Cultural era pues como dice su nombre, un espacio cultural donde había un área de teatro, había una galería, yo tenía mi estudio, había un pequeño café, había dinámicas había conciertos, había charlas, había talleres, etcétera, ¿no? Dentro de ese marco se funda el taller de creación cinematográfica, que es donde muchos de los que hoy están en la producción cinematográfica en Monterrey por algún momento pasaron, ¿no? Era un taller, como te decía, de producción donde discutíamos guiones y luego los filmábamos y demás. Pero en un momento, como a los 2 años de haber fundado el taller, año y medio, empezamos a ver que nos costaba mucho trabajo que la gente entendiera qué era lo que queríamos hacer cuando le íbamos a decir, oiga, señor secretario de Vialidad, queremos cerrar la Avenida Juárez para filmar una película. Y decía, ¿para hacer qué? ¿No? Y entonces nos dimos cuenta que había que sensibilizar a la gente de lo que estábamos haciendo.
¿no? Entonces empezamos a hacer dos cosas. Por un lado empezamos a hacer exhibiciones de nuestro propio trabajo y por otro lado empezamos a buscar traer trabajo hecho por otros realizadores en situaciones similares a las de nosotros a Monterrey. La primera vez que lo hicimos fue un festival que se llama Next Frame, que es de Filadelfia y es un festival de cine estudiantil mundial. Y entonces trajimos los ganadores, lo hicimos en el Museo Marco, tuvimos muchísimo éxito. Y uno de los miembros del taller, Pepe Galindo, me dice, oye, ¿por qué no hacemos nuestro propio festival? Y yo en ese momento le dije, bueno, hacemos un festival, pero tú te encargas, yo hago la selección de películas, yo soy el director artístico, tú eres el director del festival. Y así empezamos el Festival de Cine y Video Voladero en el año 2000. Hicimos 5 ediciones, Pepe solo estuvo las primeras 2, después se fue a filmar una película fuera de Monterrey y ya no regresó. Pero a partir del 2003, digamos, yo ya me hice cargo completamente del festival y en 2004, que tuvimos la 5ª edición, el festival ya era como demasiado grande para su propio nombre, para su propia estructura, para su propia organización y entonces había que darle como una reestructura al festival. Y entonces es cuando decidimos que se hiciera la transición al Festival Internacional de Cine de Monterrey. Para hacerlo había que desaparecer uno, ¿no? Entonces desaparece el Festival Voladero y nace el Festival Internacional de Cine de Monterrey, justo pues el 13 de agosto del 2005, ¿no? Entonces, esa fecha, a partir de entonces empezamos ya anualmente a hacer el Festival de Monterrey. Y bueno, pues hay películas de 45 países, hay más de 200 películas en exhibición, más de 190 funciones, hay un cineconcierto de música en vivo, hay obviamente la gala de inauguración, la gala de premiación. La verdad es que está lleno de actividades, ¿no? Son 12 días muy intensos de cine y que además tienen un aprendizaje acumulado de los 18 años obviamente del festival, pero también de los últimos 3. Es decir, en 2020 tuvimos que ser un festival completamente virtual, el año pasado probamos con lo híbrido, muy poquito, pero lo probamos, y ahora volvemos 100% presenciales, pero con un contenido virtual al mismo tiempo, ¿no? Entonces el festival se mantiene híbrido y da servicio pues, al público que descubrimos que existía para el festival en todo México y el mundo y que de alguna manera no estábamos atendiendo. Entonces, creo que es una edición que va a marcar el futuro del festival. Claro, a uno de esos puntos es a los que quería llegar. ¿Cómo fue que vivieron ustedes la pandemia? ¿Qué oportunidades surgieron? ¿Cuáles fueron los problemas que tuvieron que aprender a solucionar? ¿Qué tal lo vivió la audiencia? ¿Cómo fue que se desarrolló todo esto dentro del FIC de Monterrey? Pues nosotros la última edición presencial 100% fue 2019 y en ese momento pues empiezas con la planeación del 2020 y para enero, febrero del 2020 nosotros ya teníamos un festival planeado completamente presencial para agosto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esto de la pandemia del coronavirus empieza como a tomar fuerza. En marzo, ¿no? Empiezan a pasar así las cosas como fichas de dominó que se van cayendo, ¿no? Primero se suspende el Festival de Guadalajara, luego se suspende el Festival de Cannes, luego un montón de festivales empiezan a cancelarse, ¿sí? Hubo un proceso muy interesante de los festivales que decidieron simplemente cancelar su edición, los festivales que decidieron seguir adelante con una edición presencial y los que decidieron volverse un festival híbrido o virtual. Nosotros, ante la situación como estaba en Monterrey en ese momento, tomamos la decisión de que fuera un festival completamente digital. Y creo que fue la decisión adecuada, nos fue muy bien, nos sorprendió mucho la respuesta del público y para el 2021 repetimos un poco la fórmula, pero ya con algunas funciones presenciales. Entonces era una cuestión muy extraña porque el Festival Internacional de Cine de Monterrey es un evento gregario, es decir, donde te juntas con otros que les gusta el cine y que disfrutan y que tienen una pasión por hacer cine. Y en ese momento yo estaba solo en mi oficina con un back, ¿no? Con una cámara transmitiendo por Zoom, ¿no? Y entonces era una experiencia de soledad al mismo tiempo que había una experiencia de comunidad. Era muy, muy interesante la sensación y sin embargo fue exitosa, ¿no? Fue exitosa la edición y aprendimos mucho. Creo que de las cosas que más aprendimos es que hay públicos que están esperando ser atendidos y que tienes que llegar a ellos, ¿no? Este año el festival lo hace otra vez de manera virtual, pero también lo hacemos de manera digital. Pues sí, esta pregunta que te acabo de hacer es una de las preguntas que les suelo hacer a los otros invitados porque a pesar de que son expertos de diferentes áreas o de diferentes campos, con esto de la pandemia, con lo sucedido en esta situación, todos casi siempre terminan cayendo en las mismas plataformas tratando de sobresalir en las redes sociales y entonces les pregunto cuáles fueron sus estrategias, qué fueron las cosas que tuvieron que cambiar y así. Y también
me gustaría preguntarte acerca de eso, ¿qué tal, cómo ves el cambio de la industria cinematográfica a partir de esta situación y también pues de las últimas décadas? Pues mira, hay una cosa bien interesante. Ahorita estoy colaborando con el clúster de medios de entretenimiento interactivos de Monterrey, que es el MIMEC, en la primera edición del Anuario Audiovisual de Nuevo León. Estamos tratando de que se registren todos los productores audiovisuales, que registren las producciones de 2019 a 2021, para tratar de tener un dato de qué se produce en Nuevo León. No hemos logrado todavía que todos se registren. Si alguno está viéndolo, por favor, busque al MIMEC, busque el Anuario Audiovisual y registre sus películas. Bueno, no tienen que ser películas, pueden ser comerciales, videos musicales, largometrajes, cortometrajes, lo que sea producción audiovisual. Pero entonces vemos que ya con los datos que tenemos, que del 2019 al 2020 la producción se cae a la mitad. O sea, literalmente se cae a la mitad, pero bien interesante, en el 2021 se recupera otra vez a niveles del 2019. Entonces, digamos que el golpe realmente vino en 2020, que fue cuando estuvimos en un encierro total, ¿no? Y ya para el 2021, con las vacunas, con el aprendizaje que tuvimos acerca de realmente cómo te contagiabas y realmente cuáles eran las precauciones que tenías que tomar. Y bueno, y con los gastos que se tuvieron que hacer en temas de tener pruebas PCR para todos los equipos de filmación y los cuidados que esto implicaba y demás, ¿no? Pero la producción se recuperó, ¿no? Entonces yo creo que todos aprendimos y a final de cuentas nos ha llevado tiempo, son 3 años ya casi de pandemia, pero nos ha enseñado a que hay siempre una manera de hacer las cosas, claro, ¿no? Y ahí es donde a mí me parece que tenemos que tener como el ojo bien puesto y decir cómo desde mi trinchera, como en este caso productor audiovisual o productor del Festival de Cine, cómo puedo seguir adelante con la actividad. Claro, y hablando un poquito más acerca de las últimas 2 décadas, que es ya, por ejemplo, cuando entramos a la digitalización, cuando se vienen mayores producciones de alto costo, que se introducen los efectos visuales, los efectos especiales, ¿cuál ha sido tu experiencia con esos temas? Mira, yo creo que la transición tecnológica es algo que ahorita decimos, bueno, los últimos 20 años de lo digital y demás, dentro de 20 años, quién sabe qué dirán de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Claro. Es decir, la evolución tecnológica es continua, ¿no? Entonces, para 1995, por ejemplo, el cine en celuloide, en película, era una tecnología perfecta. Es decir, tú podías ir a ver, aquí lo que pasa es que de repente ibas aquí a un cine en Monterrey y a lo mejor no le ponían la mascarilla correcta y la película ya venía rayada y se había pasado en no sé cuántos otros lugares y lo que fuera, y la experiencia cinematográfica no era la más estética, digamos, ¿no? Pero si tú ibas a una sala de cine en Los Ángeles, en Berlín, en Nueva York, a ver el estreno de una película, era una cosa impresionante la calidad que el cine mismo tenía. Entonces, en ese momento decíamos, es que es increíble, ¿no? Respecto a lo que habíamos visto quizás 10 años o 20 años antes. Sin embargo, llega el cine digital y a mí me ocurrió por primera vez que vi una película en un festival de cine que parecía, yo podría haber jurado que había estado filmada en 35 milímetros y al final sale el logotipo de la cámara Red, ¿no? Que fue la primera que se volvió como importante en la producción digital cinematográfica. Y en ese momento dije, no, ya, o sea, ya el celuloide como medio de captura y de exhibición ya desapareció, ¿no? Y no es cierto, sigue habiendo producción en cine, pero toda la postproducción y toda la exhibición es digital y eso ha traído cambios fundamentales, ¿no? A nosotros en el Festival de Cine, yo estaba recordando ayer con una chica que trabaja con nosotros que pues hace, no sé, unos 12, 15 años, la oficina del Festival de Cine habría estado llena de latas de película de 35 milímetros, ¿no? Y que ahora lo que llegan son pequeños discos duros o incluso a veces memorias de USB y ahí viene la película completa, ¿no? Entonces, y a veces lo descargas directamente de la nube. Entonces ya el cambio tecnológico es significativo. La calidad ha mejorado muchísimo, ha permitido que a nivel local las cosas se hagan con una calidad muy superior. Hemos visto también cómo han evolucionado los productores regionales. Sin embargo, bueno, esto apenas va empezando, ¿no? Vamos a ver en 20 años dónde estamos parados y cuáles son las tecnologías que son en ese momento las estándares para la producción audiovisual. Claro, tú algunos de tus proyectos los comenzaste a hacer precisamente al inicio de los 2000, ¿verdad?
Pues bueno, depende de qué tan atrás te vayas, pero mis primeros trabajos en la universidad fueron como del finales de los 80s, principios de los 90s, y después todos los 90s seguí produciendo y los 2000s también, ¿no? Es decir, a mí me tocó producir en video análogo, me tocó producir en 35 milímetros, en 16 milímetros, en Super 8, ¿no? Y luego en todos los formatos de video digital, ¿no? Entonces, digamos que para mí la transición pues ha sido natural, ¿no? Tampoco estoy filmando todo el tiempo porque pues tenemos esta cosa que se llama FIC Monterrey que nos lleva la vida a hacer cada año, pero bueno, la realidad es que sí la tecnología se ha prestado, digamos, ¿no? Para que las cosas sean un poco más sencillas. Pero esta evolución la hemos ido navegando todos, ¿no? Todos los que estamos en el medio y más o menos los que tengan, los que nacieron en la prehistoria igual que yo y los que están más, los que ya nacieron cuando empezó la escritura y los que ya son nativos digitales, ¿no? Pues cada quien nos ha tocado enfrentar esa transición tecnológica de manera distinta, pero todos estamos trepados en el mismo barco digital. Claro, y en esta evolución que has tenido, de los roles que has logrado desarrollar, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado o en el que te desarrollas un poquito más? Pues mira, yo creo que para alguien que se puede identificar como yo, que creo que soy como un creador audiovisual, a mí me fascina cualquiera de los roles que me ha tocado hacer, ¿no? O sea, me ha tocado dirigir, evidentemente me gusta mucho dirigir, me gusta mucho escribir, me gusta... Es más, disfruto mucho hacer sonido, por ejemplo, con mis habilidades limitadas y lo que tú quieras, pero disfruto mucho hacer sonido, disfruto mucho la fotografía, ¿no? Entonces, digamos que no me encierro en una sola actividad cinematográfica, estoy abierto a probar un poco de todas y espero pues, que más o menos soy bueno en todas, pero sí, la dirección y el guionismo y la fotografía, creo que por ahí es donde más. Ok, ¿y cómo fue que llegaste a este punto de decisión en el que dijiste, en la fotografía y en el cine? Porque sé que muchos de los que nos ven, incluyéndome a mí, igual que tú decimos que disfrutamos cada uno de los campos, de los roles, pero al final entre esa indecisión, o quizá no es una indecisión, pero como esa curiosidad de saber un poquito de muchas cosas, pues no sabemos qué camino elegir al finalizar nuestra carrera. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, pues te voy a decir una cosa que te va a lo mejor a confundir más, pero... Tú no eliges, la vida elige. Ok. Entonces, las oportunidades, no, sí eliges, porque las oportunidades se presentan y tú las tomas o no las tomas, ¿no? Claro. Si yo en el momento en el que Pepe Galindo me dijo, oye, vamos a hacer un festival de cine, le hubiera dicho, estás loco, vamos a seguir haciendo películas, no habría FIC Monterrey y yo a lo mejor tendría 5 largometrajes filmados, ¿no? Entonces, hay decisiones que tomas en el camino y que van marcando esa ruta de tu vida, pero a final de cuentas la vida es la que te va poniendo las oportunidades y tú eres el que decides si las tomas o no las tomas, ¿no? Entonces creo que sí hay que buscar, yo les digo a mis alumnos 3 cosas, ¿no? Identificar tus talentos, ¿sí? O sea, en qué eres buena, ¿no? Después, hacer contactos y generar una buena reputación. Sin esas 3 cosas, ninguno tendríamos una carrera. ¿Sí? Es decir, si yo no demuestro que soy bueno para lo que hago, sea en la promoción cultural cinematográfica a través del festival o eventos similares, sea a través de la producción audiovisual, sea a través de la docencia y la administración universitaria, si yo no demuestro que tengo talento para hacer estas cosas, ¿sí? Y si yo no tengo contactos que digan, Juan Manuel es bueno para esto, lo puede hacer, y si una vez que lo hago no demuestro que soy bueno haciéndolo, entonces en ese momento se rompe la estructura, ¿no? Entonces tengo que tener las 3. Tengo que tener gente que crea en mí, gente que me dé oportunidades y yo obviamente tengo que encontrar y desarrollar mis talentos para poder estar a la altura de lo que se necesita. Claro, así es, porque muchos de nosotros tenemos ese miedo e incluso los maestros durante nuestras clases como que nos animan a que busquemos convocatorias en las que podamos inscribir nuestros proyectos, pero tenemos como esa duda de que no es lo suficiente para que entre esta convocatoria. De entre todas esas instituciones está obviamente incluido el FIC de Monterrey, siempre buscamos meter ahí nuestros cortometrajes, pero nunca estamos seguros de que es un buen trabajo. Entonces, siempre queremos hacer el mejor contenido, con la mejor calidad y sobre todo queremos meter mensajes de impacto, pero muchas veces no sabemos cómo podemos optimizar los recursos que ya tenemos o cómo podemos acercarnos a esas instituciones. Así que si nos das ese favor de compartirnos algunas recomendaciones para que perdamos el miedo y para quienes están iniciando en el mundo. Mira, yo creo que el tema es muy complicado, ¿sí? Es decir, yo creo que lo primero que uno tiene que pensar es de que yo no hago una película para un festival de cine o yo no hago un guión para una convocatoria, sino yo tengo la responsabilidad como creador de expresarme y de
de buscar de la mejor manera posible, ¿sí?, crear el producto que estoy interesado en crear, ¿no? Sea fotografía, sea película, sea, no sé, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero, ¿no? Es decir, no voy a crear para el festival, voy a crear lo mejor que pueda yo crear. Ahora, tienes que aprender a ser crítico. Y creo que algo que hemos visto en las últimas generaciones, digamos en los últimos 10 años para acá, es un terrible miedo a la crítica, ¿no? Nosotros, y digo, a lo mejor la gente con la que yo me relaciono más, que crecimos con el estilo de crítica que había en Volador Espacio Cultural, en el taller de creación cinematográfica, estamos como un poco curados de espanto, ¿sí? Porque había gente que iba y veía cómo le destruíamos el guión al compañero y no volvían, ¿no? Y nada más de ver cómo yo te había criticado tu guión, pero era la manera en la que estábamos acostumbrados a que si yo no te digo lo que realmente creo que está mal con tu guión, ¿sí?, ¿de qué sirve que yo te haga una crítica de tu guión? El problema es que tú pienses que te estoy criticando a ti y no a tu guión, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes, creo yo, es ser conscientes de que los productos son mejorables, ¿sí?, de que hay que afinar y afinar y afinar y afinar, que nada sale a la primera, que nada es perfecto a la primera, que todo tiene que tener más trabajo y que es mucho trabajo el que se necesita para llegar a ese nivel de hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, si de pronto alguien piensa que puede hacer una película que se le ocurrió un sábado en la mañana, que filmó el sábado en la tarde, que editó el domingo en la mañana y después quedar seleccionado en el Festival de Berlín, no va a suceder, ¿sí? O sea, hay un proceso, ¿no? Y ese proceso implica el crecimiento personal, implica el ensayo y la práctica. Yo les digo a mis alumnos, si tú fueras músico y no productor audiovisual, tú tendrías que estar estudiando música 8 horas al día y practicando el piano 8 horas al día. ¿Cuántas horas al día escribes guiones? ¿Cuántas horas al día haces fotografías? ¿Cuántas horas al día te estás imaginando cómo vas a filmar una secuencia? ¿Cuántas horas al día haces storyboards? ¿Sí? La respuesta es ninguna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los productores audiovisuales creen que el único momento en el que hay que hacer algo es cuando ya vamos a hacerlo, porque ya me dieron el dinero y porque ahora sí voy a hacer la película. Pues sí, pero nunca practicaste, no sabes si puedes dirigir comedia, horror, romance, o eres un cineasta alternativo y haces cuestiones experimentales. Eso no lo sabes porque no lo has descubierto, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, pues júntate con tus amigos y este fin de semana, no para meterlo a ningún festival, no para nada, ¿sí?, júntate y con el celular filma una escena de comedia y luego se la pones a la gente a ver, ¿se rieron? O filma una escena de horror, a ver, ¿les dio miedo? ¿Sí? Y entonces tú mismo te empiezas a autocriticar, ¿sí? Sin miedo, sin devaluar quién sientes que eres, pero sí con decir, bueno, a ver, un atleta se puede medir, un atleta puede saltar y puede decir, hoy salté 2 metros, mañana salté 2 metros 5, pasado mañana salté 2 metros 30. ¿Cuáles son tus métricas? ¿No? ¿Cómo vas a saber si tu película es mejor o peor? Pues porque la gente se identificó con ella. Otra cosa bien importante, pensar en tu público, ¿sí? Muchos de los jóvenes creadores el día de hoy no piensan en el público, piensan, me quiero expresar. Pues sí, pero ¿a quién te le vas a expresar? ¿Sí? Si no te expresas a un público y no hay un público que responda a lo que tú le comentas, pues no tiene caso que digas nada, ¿no? Entonces yo creo que mucho tiene que ver con disminuir las expectativas, con concentrarse en lo que quieres hacer, con estar muy conscientes de cómo todas las piezas se reúnen para tener un producto final y con la práctica. O sea, a final de cuentas, la práctica hace el maestro y ese siempre ha sido el lema de la vida, ¿no? Entonces lo que no practicas, no eres bueno en ello. Claro. Pues muchas gracias por lo que nos compartes. Muy interesante, a veces hace falta un pequeño regaño o un llamado de atención. No es un regaño, no es un regaño. No, al contrario, o sea, lo digo como un chistecillo, pues para que nos pongamos las pilas, para que sepamos que hay gente que exitosa, que nos comparte su experiencia y que podamos también nosotros tener motivación para hacer las cosas. Y paciencia, yo creo que hay que tener paciencia, no esperar que las cosas, o sea, no esperar que te seleccionen en Cannes a tu primer cortometraje. Y a lo mejor nunca te van a seleccionar en Cannes. Y que eso no signifique que tú creas que haces mejor o peor las cosas, ¿no? Es como, por ejemplo, en el Festival de Cine, de pronto me encuentro cineastas que me dicen, es que yo metí mi corto y no lo seleccionaron. Pues sí, pero a lo mejor tu corto no es que estuviera mal, ¿sí? Pero es que llegaron 400 y puedo pasar 10, ¿no? Entonces, el tomar ese tipo de cosas como una medida de tu talento es primeramente un grave error. Es decir, tu talento no está determinado por lo que un festival de cine diga. El tiempo es el único que va a decir si tu película fue buena o no.
Así es, pues muchas gracias nuevamente por lo que nos compartes. Yo sé que tu trayectoria es mucha, y a lo mejor las preguntas fueron muy poquitas, pero de verdad, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Encantado, encantado. Bueno, pues ¿qué te parece si antes de despedirnos vamos a ver nuestra sección La Galería? Este es un espacio en el que descubrimos y conocemos artistas de nuestra facultad, donde nos comparten su arte a través de pinturas, dibujos, animaciones, fotografías, artes plásticas y demás. Y ya saben, amigos, que si ustedes quieren participar en este apartado y compartirnos sus mejores trabajos, al final de la sección encontrarán la información de contacto. Hola, soy Blanca Segovia, también conocida como La Blanca. Estudio la licenciatura de Diseño Gráfico en la Facultad de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi trabajo se basa más que nada en lo que es la ilustración, el diseño gráfico o algo de tipografía. Yo me baso principalmente en lo que es los temas como la naturaleza, el maximalismo y el exceso. Las técnicas que suelo usar normalmente son el análogo, sería el Prismacolor, las acuarelas y los acrílicos. Uso estos tres principalmente porque son fáciles de usar y bastante manejables. También suelo representar lo que es la cultura popular. Me gusta el anime, la música, las telenovelas, entonces suelo representar este folclore popular en mi arte también. Desde siempre me ha gustado dibujar y transmitir ideas, pero no fue hasta que entré en la facultad que me dio herramientas sobre cómo canalizar toda esta energía caótica que tengo para hacer proyectos más elaborados. Desde herramientas sobre cómo debo buscar, qué debo investigar, hasta cómo debo de realizarlo y diferentes técnicas para hacerlo. Tengo un Instagram donde suelo postear lo que publico y lo que hago. Instagram principalmente nació como una idea para un portafolio donde pueda ir subiendo mi trabajo y lo que voy realizando. Y también sirve como para una liberación de mí misma de lo que pienso y de lo que siento de diferentes temas. Principalmente mi espacio es un lugar caótico como yo, pero es un caos organizado. Suelo escuchar diferente tipo de música, depende de lo que esté interesada en ese momento, pero también me gusta mucho leer. Desde niña he amado los libros infantiles y por supuesto siguen siendo una principal fuente de inspiración, aunque también suelo ver muchas series y películas animadas, pero normalmente lo que suelo usar para inspirarme es la ley y el orden. Yo sé que da mucho miedo exponerte a ti mismo y mostrar tus obras, pero te garantizo que una vez que pasas ese miedo, va a mejorar todo, porque vas a empezar a expresarte de mejor manera y también vas a poder compartir lo que haces y lo que sientes y va a llegar a muchas más personas y por ende vas a poder crecer mejor como artista. Yo soy La Blanca y los invito a seguir viendo Outside. Amigos, muchas gracias por compartirnos sus propuestas. Esperamos ver más de sus obras próximamente. Y aprovechando el espacio, queremos darle la bienvenida a nuestros compañeros estudiantes a este nuevo semestre. Así que para aquellos que todavía no conocen muy bien las instalaciones de nuestra facultad o para quienes les interese saber un poco más de ella, les hemos preparado este video. Vamos a verlo. La Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en sus más de 40 años de historia, ha formado en sus aulas a profesionistas de las artes visuales, los lenguajes y la producción audiovisual y el diseño gráfico. La oferta educativa de nuestra facultad es reconocida nacional e internacionalmente por su buena calidad, formando profesionistas comprometidos con el desarrollo sustentable, artístico y cultural. Actualmente tiene una población escolar de casi 3.000 estudiantes en sus 3 programas de licenciatura y 2 de posgrado. Los planes de licenciatura que actualmente se ofertan se implementaron en enero del 2022.
después de un arduo trabajo de diseño curricular desarrollado para actualizarlos a los planes 430 diseñados bajo el modelo educativo 2020, reformulando la organización curricular en un primer y segundo ciclo con sus respectivas áreas curriculares. Estos planes de estudio pasaron de la modalidad escolarizada a la mixta, después de la experiencia lograda en la implementación de la estrategia digital a causa de la contingencia sanitaria por el COVID-19. El compromiso con la calidad de dichos programas se demuestra con las evaluaciones y acreditaciones nacionales e internacionales obtenidas. La totalidad de los programas cuenta con la acreditación nacional por los IES y por los organismos pertinentes, pertenecientes al COPAES. Asimismo, la licenciatura en diseño gráfico cuenta con el reconocimiento internacional por CINDA, y los otros 2 programas se encuentran en proceso de acreditación internacional por el mismo organismo. Además, la licenciatura en diseño gráfico se ha posicionado en los últimos años en los primeros lugares del ranking Mejores Universidades del periódico El Universal, manteniendo su liderazgo al ser reconocida en este 2022 como la segunda mejor en México. Se participa constantemente en proyectos multi y transdisciplinarios. Una vez más, recibió el reconocimiento Escuela Promotora de Cultura, que otorga la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL, por los grandes esfuerzos realizados en la promoción, difusión y desarrollo de la cultura y el arte entre la comunidad. Además, se emitió por tercera ocasión la Cátedra Botero, espacio destinado al estudio de la obra del artista colombiano Fernando Botero y de muchos otros artistas latinoamericanos. En cuanto a su planta docente, se conforma de aproximadamente 100 profesoras y profesores, de los cuales 4 están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, 3 son candidatos a investigador y 1 ascendió al siguiente nivel. También se cuenta con 3 profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Creadores de Arte. La formación integral de los estudiantes es uno de los importantes aspectos del modelo educativo UANL, con el que la Facultad de Artes Visuales apoya las diversas actividades que permitan este desarrollo. El deporte es una de estas áreas y nuestros estudiantes nos representan orgullosamente en las justas deportivas universitarias en diversos deportes. Las actividades extracurriculares, como la participación en clubes, es otra de las áreas dentro de las cuales nuestros estudiantes fortalecen su formación integral. La Facultad de Artes Visuales se dirige hacia el futuro respaldada por su historia y por el importante legado que sus directivos, comunidad docente, personal administrativo y egresados han desarrollado a lo largo de 4 décadas, poniendo en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León como la institución de educación superior más importante del norte del país. Pues muchas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos el día de hoy en nuestro episodio número 20 de Outside. Agradecemos el tiempo que nos hayas compartido tus experiencias. Ojalá hayas disfrutado este pequeño espacio, esta pequeña charla, y pues esperamos volver a verte muy pronto y sobre todo ahí en el FIC de Monterrey compartiendo nuestros mejores trabajos. Muchas gracias. La verdad es que sí los invito a que hagan conocer sus trabajos, es decir, ya sea en el FIC Monterrey o en algún otro festival o evento audiovisual. Creo que es muy importante porque el proyecto que no se ve es un proyecto que no existe. Entonces, hagan lo posible porque esos proyectos se terminen y lleguen a una exhibición. Muy bien, amigos, eso ha sido todo el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión. Thank you.